Bendiciones, una vez más con ustedes Radicales Podcast y con ustedes un servidor, Eduardo Tavares. Y hoy es un día especial, tenemos una invitada muy especial de nuestra iglesia hija, Bellas Colinas, Buenas Nuevas Bellas Colinas. Y es una muchacha, es una joven entregada completamente a la obra de Dios, a los jóvenes, completamente entregada a la adoración también. Y hoy con nosotros, Chalón. Amén. Para mí un placer, Eduardo, estar aquí. Yo me siento Dios. altamente bendecida por todo aquel que está conectándose a esta transmisión. Yo sé que va a ser de bendición a mucha gente, así como decía Eduardo. Me congrego en la iglesia Buenas Nuevas de Bellas Colinas con mis pastores Ernesto Cuevas y Globelis de Cuevas. Así Amén. que estamos aquí para tratar un tema poderoso. Gloria a Dios, ¿no? Y presenta tu segunda casa también. Sí, mi segunda casa, Excelencia Cristiana Televisión. Yo sé que mucha gente cuando me vea va a decir, pero ella como que me parece de algún sitio. ¿De dónde será? De allá es. Y yo sé que esta bendición también es una plataforma para mucha gente. A Edward lo hemos recibido allá más o menos como 2 veces. Sí, y ha sido de mucha bendición. Sí, de verdad que qué bueno tenerte también en esta plataforma. Ya vamos a decir la plataforma de la casa. Así es. Gloria a Dios. Y que también es una plataforma en la cual muchas vidas están siendo bendecidas. Amén. Y que lo que queremos es tomar la palabra, predicarla de una manera llana, de una manera que la gente la pueda entender, de una manera que la gente pueda recibir un maná fresco cada día. Bendito sea el Señor. Entonces, ya entrando en tema para contextualizar a la audiencia que nos va a estar viendo o nos está viendo en esta ocasión, estamos hablando, como ahí su título lo ve, de la división en las iglesias. Pero más que en la iglesia local, que se da mucho también, en la iglesia local que hay división, que fulano por aquí, que fulano por allí, estamos hablando de la división en el cuerpo de Cristo en general, en las iglesias, como podríamos mencionar los concilios. Entonces, creo que es un tema muy crítico porque se está dando demasiado en este tiempo y estamos viviendo los últimos tiempos, los postreros días, como decían los profetas constantemente en las escrituras. Y creo que este es un tema que debe ser aclarado, que debe ser aterrizado, porque la gente a veces se pregunta, y ojo, a mí en este día me tocó salir a evangelizar con el equipo y me topé con personas que me decían, pero es que ustedes mismos están divididos. Qué golpe. No sé en quién creer, porque fulano se tira con fulano. Una iglesia al lado de la otra en vez de unirse. Mira, me dijo uno así, yo me quedé en shock. Sin saber qué responder. Él me dijo, ¿por qué si 2 iglesias están al lado, en vez de unirse se tiran una con la otra? Y yo, wow, no sabía ni qué responderle. O sea, literalmente, personas golpeadas, porque en vez de recibir amor, en vez de recibir cobertura, lo que están recibiendo es rechazo. Así es. Porque, tú estás en esa iglesia, no te quiero aquí. Fulano de tal, no. Entonces, tenemos que aterrizar este tema y tú como invitada especial, yo sé que tiene mucho contenido del cual quieres hablar. Entonces, contextualizando un poco el tema de la división en las iglesias. Tú hablabas primero de la iglesia local. Y Sí. hay una ilustración que yo le daba a Edward hace un rato. Y era acerca de que la división dentro de la iglesia local a nivel conciliar, ¿verdad? Dentro de una misma iglesia. Es normal porque es como que papá y mamá tienen hijos, ¿verdad? Y a veces los hijos crecen, se desarrollan y los itinerarios de papá, mamá y los hijos chocan y no concuerdan y a veces no se saca el espacio. Yo creo que de ahí viene también el tal vez no buscarse dentro de un mismo concilio y demás. Sí. Ahora, ya decir la palabra concilio ya habla de una división en el cuerpo de Cristo. Claro. Porque cuando tú te pones a ver los distintos concilios, ¿por qué surgen los concilios? Wow. ¿De dónde vienen los concilios? Porque cada uno tiene una cosmovisión religiosa diferente. Es bueno que sepamos primero que una de las primeras raíces de este tema se da en la subjetivación de la verdad. La verdad es absoluta, Claro. aunque la filosofía te va a decir que no y te va a plantear una lista de preguntas donde te va a preguntar quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, qué hay después de la muerte, hay muerte, qué es la vida. Wow. Pero cuando tú te pones a llevar todas esas preguntas a la palabra de Dios, todo tiene su
Respuesta: en Cristo. Amén. Significa entonces que la verdad es absoluta porque la verdad es Cristo. Amén. Ahora Totalmente. bien, eso lo hace la filosofía. Ahora, dentro de la iglesia surgen cuestionantes filosóficas Sí. de la interpretación bíblica. Que fue una de las cosas que el mismo apóstol Pablo tuvo que enfrentar en el Exactamente. tiempo en el que él se estaba levantando las iglesias de aquella época, que por ejemplo en el área de Corinto, Éfeso, que abundaba mucho la filosofía. Exactamente. Entrarle a ese tipo de iglesia no era fácil, no era cualquier cosa. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa justamente con lo que bien planteas acerca Sí. de Pablo? En el tiempo de Pablo, por ejemplo, había una religión que era el judaísmo. Había muchísimas más, Sí. pero para contextualizar, el judaísmo principalmente, por eso vemos un Pablo que reprende a Pedro Sí, porque quería que los gentiles judaizaran. sí, se judaizaran. Ahora, Y que guardaran todo lo que guardaban los judíos. ahí voy. Mira, por ejemplo, qué bella ilustración esa para poder abordar el tema Sí, de forma tremendo. pertinente. Creo que es clave. Exactamente. Tenemos un Pedro que es reprendido porque cuando no estaban los judíos, él hacía las cosas como los gentiles. Pero Sí. cuando estaban los judíos, entonces tenía esa dualidad. De Ahora, esa dualidad. dualidad moral. Ujú. ¿Y por qué hablo de dualidad moral en este sentido? Si algo vino a hacer Cristo fue a modelar cómo debemos andar. Cristo no te dijo lo que tú debías hacer. Cristo Él te lo mostró. enseñó qué tú debes Pero, hacer. wow. Entonces, en el tiempo antes de Cristo, se supone que no había un libre acceso a la presencia de Dios. Nadie se acercaba a Dios como el trono de gracia confiadamente, Sí, como sí. dice la palabra. Porque había que ofrecer sacrificios. Y no eran todos que ofrecían sacrificios. Era el El sacerdote. sacerdote. Y el sumo sacerdote entonces entraba al lugar santísimo. Sí. Pero ¿qué pasa? Que antes la gente pecaba y resumía el sacrificio, pero no necesariamente en el corazón estaba arrepentido. Por eso la palabra dice, este pueblo de labios me Me honra, honra, pero su corazón. está lejos de mí. Wow. Entonces Cristo vino a traer una conciencia plena en ese sentido de cuál es mi relación con el Padre. Wow. Porque Él vino a acercarse, Él nunca promovió yo soy un evangelista, yo soy el Mesías, Él decía yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios y todo lo que he hecho ha glorificado a mi Padre. Porque hay cosas que no son pecados, pero no glorifican a Dios en tu vida. Exacto. Como Entonces, decía Pablo, todo me es lícito, mas no todo. exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Eduardo? Que se supone, para que tú puedas ver, que Cristo nos trajo una... Y digo se supone no porque sea así, sino porque en Sí. este sentido estamos hablando de la subjetivación que hace la Claro, gente. claro. Pero Cristo vino a que no se trata de que tú solamente peques con la mujer de tu prójimo porque consumaste un acto, sino desde que tú lo piensas, ya tú pecaste, ya Exacto. adulteraste en tu corazón con ella. Porque fíjate que para llegar al acto, primero hay que meditarlo. Exactamente. Entonces, Cristo lo que está haciendo es que tu moral se vea confrontada en Sí. si realmente estoy siendo consciente de a quién sirvo, cómo le sirvo, para qué le sirvo. Wow. Ahora bien, ¿por qué pongo ese pensamiento de Cristo o ese ejemplo de Cristo dentro de este contexto? Porque nosotros siempre hemos querido subjetivar a Cristo, asumiendo algunas cosas como necesarias y otras como no Y muy otras no. necesarias. O simplemente la gracia, que es algo que no merecemos. Nos sentimos tan santos y superiores que entendemos que no puede ser tan fácil. Wow. Y queremos, como decimos aquí en Dominicana, ponérsela en China En Chile. al otro, porque decimos, no, es que no puede ser tan fácil. Que no puede ser tan fácil. La adúltera la trajeron delante de Cristo. Wow. Tremendo ejemplo. El que esté libre del pecado, sea el primero en tirar la piedra. tirarla. Él no dijo, o sea, tira la primera piedra. No, porque no era que cada quien tenía 10 piedras bajo la manga, no. Sea el primero en tirar la piedra. La piedra. ¿Por qué aclaro bien esta oración? Porque tú decir que tire la primera piedra, nos estamos enfocando en la piedra. Pero cuando él dice, sea el primero en tirar la piedra, está hablando de quién va a hacer la acción, de quien la lanza. Jesús la miró y le dijo, ¿están aquí los que te acusan? No, yo tampoco. Yo tampoco. Vete y no peques más. No, pero es que ahora dentro del concilio le ponen 3 meses de disciplina. Wow. Impresionante.
voy a tocar un poquito de temas sensibles Wow, aquí. wow. No quiero que me... Pero no importa, acá, usted no sabe dónde yo vivo. Pero esto por poner un ejemplo. La Biblia enseña qué hizo Jesús con una persona que pecó. Nosotros no. Nosotros queremos que la persona pague el pecado. Y le recordamos su pecado poniéndole una disciplina. Para que cada mes se acuerde que todavía le falta un tiempo para salir de esa disciplina. Pero Cristo hace rato que la perdonó. De tal forma que a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Wow. Pero la iglesia se encarga de juzgar esos pecados. Y fíjate que cuando el Señor fue a buscar a Pedro, Ujú. después que Pedro lo negó, Exactamente. Él no fue a decirle, Pedro, tú ten disciplina. Él fue a Sí. reafirmarle el llamado a Pedro. Muy le fuerte dijo, lo que le dijo dice. 3 veces, acuérdate, ¿para qué yo te llamé? Le dijo 3 veces, pastorea mis ovejas. Y le preguntó, ¿realmente tú me amas? Y ya Pedro llegó a un punto que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. O sea, Jesús, es tan sublime ese amor del Señor, que pudiendo haber juzgado a Pedro y decirle, Pedro, tú tienes que quedarte un tiempo aquí hasta que tú seas restaurado. Él fue y lo restauró. Lo devolvió a su posición y lo envió nuevamente. Bendito sea su nombre. Qué bueno que mencionaste eso. Yo estoy dando una serie de pautas antes de volver al ejemplo de Sí. Pablo y Pedro. Estamos primero hablando de Jesús porque para poder hablar de iglesia Claro. tenemos que hablar de la piedra del ángulo, El de la autor. cabeza de la iglesia y de quien constituyó a la El que la iglesia. fundó. Ahora bien, Jesús no le volvió a recordar a la adúltera que pecó. Diciéndole, mira, tú pecaste. No, le dijo, no lo hagas más. Y Jesús no le dio un tiempo de disciplina, por poner un ejemplo. Otra cosa de Cristo. Vemos un Juan que bautiza. Pero, una de las ordenanzas, yo te decía detrás de cámara que Jesús dejó 4 ordenanzas. Sí, La primera, el bautizarse, de tal modo que él mismo lo hizo. él mismo lo hizo. Segundo, la Santa Cena, porque él dijo, hagan esto en memoria de mí. Tercero, siempre, cada vez que puedan. Eso no fue cada 3 meses que lo estableció el concilio. Cada año que lo estableció el concilio. Wow. Cada vez que, o sea, Jesús me está diciendo que yo en mi casa, cuando me acuerdo de su sacrificio, yo puedo conmemorar Santa La Cena. Santa Cena. Pero es que el concilio no me Y lo ojo, aprueba mira, eso. Eso tú estás diciendo algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque se ha dado a creer que la Santa Cena solamente podemos comerla cuando nos dirija una autoridad. Si no me dirige una autoridad, yo no puedo comer la Santa Cena. Ahí voy. Para que tú veas, Bueno. estos son los puntos que te van a resumir el por qué la iglesia se divide. Wow. Entonces, Jesús me dice que cada vez que yo me acuerde de su sacrificio, De su sacrificio. de lo que él conmemore. Hagan esto Hasta en que Él memoria venga. de mí. Y él no lo hizo con sus amigos, él lo hizo con sus discípulos. Porque aunque eran sus amigos también, Claro. él lo hizo como un maestro a sus discípulos, como Cristo a la iglesia que estaba dejando constituida. Tercera ordenanza, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Ah, no, es que yo solamente predico el Día Internacional de Evangelismo que Ay, dijeron ay, en mi ay. concilio. Desata eso. Si no es ese día, yo no voy. No, y que mucha gente, miren, y esto entrando en ese contexto, a veces, no es que predicar es para los evangelistas, predicar es para los pastores. Ok. Señores, automáticamente usted se hace llamar cristiano, usted tiene consigo, usted carga sobre sí el ministerio de la reconciliación. Pregúntale a la samaritana. La samaritana Wow. no se había ni bautizado y ella salió corriendo a Tremendo. predicar. Pero bien, cuarto, hagan discípulos. Hagan discípulos. ¿Tú sabías que en eso nos estamos quemando como iglesia? Sí. Estamos quemando el examen en hacer discípulos. Porque el hacer discípulos implica que yo me invierta en una persona. invierta. Pero no con lo que yo digo, sino con lo que yo hago. Con lo que tú modelas. Y el detalle está en que el encontrarme irreprensible por la línea estrecha, la línea existente que hay entre lo que yo digo y lo que yo hago, es difícil. Emily Dickinson dijo en una ocasión, un hombre no es lo que dice, piensa o cree, sino lo que Lo hace. que hace. Y Cristo lo enseñó. Que una acción vale más que 1000 palabras. Cristo lo enseñó porque acuérdate que en cuanto a los fariseos, él no le dijo, hagan lo que ellos hacen. Hagan lo que ellos dicen, Lo que ellos dicen. pero no hagan no lo que ellos hacen. lo que ellos hacen. Ahora, Jesús dijo en muchas ocasiones, esto muestro y enseño. Así es. Lo que habéis visto de mí.
Y fíjate que cuando Jesús termina, wow, el Sermón del Monte, ese sermón tan amplio, eso lo contiene todo. Así es. Yo incluso una vez dije que el Sermón del Monte era como todo resumido en ese sermón. Y cuando Jesús termina el Sermón del Monte, dice la Biblia, los últimos versículos del capítulo 7 de Mateo, que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y ojo, y dice, y no como los escribas. Porque los escribas, como bien tú decías, eran los que le presentaban la ley a la gente, pero ellos no vivían conforme a lo que enseñaban. Por eso Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como yo vivo. Ahora bien, muy buen ejemplo el que pones, porque entonces es una muestra de el contraste que anteriormente estábamos haciendo en cuanto a los escribas y fariseos y Jesús. Significa entonces que yo tengo 4 ordenanzas dadas por Jesús, pero aparece un hombre que de repente dice, es que eso no puede ser tan fácil. Pero la palabra dice que alguien, por más tosco que sea, no se va a extraviar. Wow. Y Cristo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ahí es donde tú te preguntas, ¿y por qué el evangelio resulta tan difícil? El evangelio es difícil por el aspecto de negarse a sí mismo y tomar la cruz. Ahora, a esa cruz a veces la iglesia la decora, poniéndole una florecita, una ramita, que parecen cositas sencillas, pero cuando tú vienes a ver es una ornamentación completa que se hace que me hace un hoyo mientras yo camino. Que Jesús le dijo a los mismos fariseos que ustedes imponen cargas sobre la gente que ni ustedes mismos pueden llevar. Mira, este tema hace como que uno quiere ahogar. Gracias a Dios que aquí tenemos aire acondicionado y uno como que no se ofusca. Pero mira, todo este conjunto de cosas que te vengo diciendo es lo que te va a dar más o menos un poquito de respuesta en por qué hay tanta división dentro de la iglesia. Primero, y aquí necesito desarrollar, amén, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia, la constituyó Jesús. ¿Jesús le puso nombre a su iglesia? No lo veo en las escrituras. La Biblia, y agarra el teléfono porque la tengo abierta aquí en Google. La Biblia habla de un nombre para la iglesia. No. Tú puedes identificar la iglesia primera como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Porque primitivo no es un nombre designado, es un nombre conceptual. Exacto. Te indica algo. Su nacimiento. Exactamente. Y la iglesia tenía todas las cosas en común. Ahora bien, tenemos un sinnúmero de iglesias con un nombre distinto. Sí. ¿Por qué? Porque asumen una visión diferente. Y muchas, una al frente de la otra. Antes de llegar ahí, tenemos un Pablo que dice que el que come tal cosa, para Dios, no, el que guarda tal día, para no estar mencionando, ¿verdad? Para Dios lo hace. Dios y el que no, para Dios no lo hace. Porque no lo está haciendo para el Señor, porque no lo hace. Que si esa comida afecta a tu hermano, pues no te la comas delante de él. No dice que no te la comas, porque tú no puedes cambiar todo quien tú eres porque a otro le moleste. Guarda tu fe para ti mismo, le dice él a Timoteo. En otras ocasiones tenemos un conjunto de consejos que da el apóstol Pablo en cuanto a estar en paz para con los demás. ¿Cuál es el detalle en este? Pero agrega en lo que de ti depende. En lo que de Gracias. Ti depende. Por eso sí es que no porque el otro le molesta. Sí, exactamente. Ahora, ¿cuál es el detalle? Si yo te digo a ti Cristo viene mañana, ¿qué tú me dices? Bueno, digo que la Biblia dice que no hay día ni hora. Dilo aplatanado, tú me dices mentirosa. Me dice, mira, no, eso es mentira, ¿qué te pasa? Tal vez por respeto, porque tú sabes quién yo soy. Tú dices, hermano, usted está como confundida. Acuérdese que dice la palabra. Ahora, yo te digo algo diferente, y como tú no lo estudiaste mucho, puede que tú digas amén en un culto. Exactamente. El apóstol Felipe. Está bueno, señores. El apóstol Felipe, en un momento, llevado por el Espíritu, donde el hombre de Etiopía. Sí, el eunuco. Sí, le pregunta al etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Vieron un charquito ahí. Ahí lo ahogó Felipe. Felipe solamente le hizo una pregunta. ¿Crees en quién es Jesús, que resucitó de los muertos, es para tu salvación? Sí, yo creo. Ah, pues ya.
Él no le Punto. preguntó si estaba casado. Wow. Él no le preguntó cuántas mujeres tenía. Entendemos que Etiopía, que es parte de África, aunque era profesante musulmán en ese tiempo, no había una ley para decir que era una sola esposa. Investiga un poco, yo lo invito. Tremendo. No había una ley para decir una esposa. Él no sabía cuántas esposas. Ahora, entendemos que al ser eunuco no tenía esposa. No tenía. Ahora bien, él no le dijo, ¿en qué tipo de lugar tú adoras? Y él venía de Jerusalén. O sea que él venía de adorar. Él no sabía quién estaba adorando. Y así estamos nosotros Y dentro de la fíjate que iglesia. Él estaba leyendo al profeta Isaías y no entendía lo que Ahí estaba voy. leyendo. Nosotros a veces dentro de la iglesia no entendemos por qué y para quién hacemos las cosas. Y por eso hay tanta división dentro de la iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque subjetivamos a Cristo. Jesús pone una serie de cosas a seguir, que yo entiendo que eso es muy fácil y quiero complicárselo a las personas. Y saco un texto de contexto y a partir de ahí hago una doctrina. Para poder hablar de división dentro de la iglesia, tendríamos que tocar por lo menos esta pincelada en cuanto a las religiones. De ahí surgen las religiones. Cada quien toma un poquito de lo que entiende, recibió una iluminación, no una revelación, porque la revelación de la palabra de Dios nunca te va a llevar a división. Nunca, jamás. Porque la rebelión primero se originó en Satanás. Sí. Y fíjate que ahí, la división viene desde ahí. O sea que todo el que trae división está siendo guiado ¿por quién? Por Satanás. Aunque la gente pareceremos rabacuco mencionando en este sentido, pero Bueno. no podemos ignorar su maquinación y nuestra lucha no es contra carne ni Claro, sangre, para así el que es. no está contextualizado en ese sentido. Ahora bien, las tantas iglesias asumen una posición diferente y no está mal que tú tengas una visión y yo otra. Porque si tú te fijas en el Apocalipsis, las iglesias eran distintas una de la otra y fueron jaladas a capítulo por algo en específico. Y no hay problema con eso. Tenemos un Pablo y un Pedro. Ahí retomamos a la primera ilustración. Ahora, Pablo, por lo que estaba reprendiendo a Pedro, no era ni por el judaísmo ni por ser gentil, era por la dualidad moral. La doble moral. Nosotros a veces dentro de un concilio tenemos dualidad moral. Entendemos que nuestra doctrina sí y la del otro no. Y la del otro no. Ahora yo pregunto, ¿viene Cristo a buscar el concilio de Iglesia Buenas Nuevas? No. No. ¿Viene Cristo a buscar el concilio de Juan de los Y Palotes? que va a haber muchas sorpresas. No. Ahí voy. No. Él viene a buscar su iglesia. Su iglesia. Y en cuanto a eso de la religión, para poder tocar este tema. Y entrando en Ajá. eso de que él viene a buscar su iglesia, tú mencionaste a la mujer samaritana. Ujú. Él le dijo a la mujer samaritana, la hora vienes. Y la hora es. viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero antes de eso le dijo, ustedes adoran en este monte, nosotros en Jerusalén. Pero viene la hora que ni en Jerusalén ni en este monte adorarán, sino que en todo lugar, ahí va a estar los hijos de Dios. Van a estar diseminados en todo lugar. Santiago 1, 25 al 27. Se lee en el nombre de Jesús. Amén. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Oye, ¿qué ley? La de la La libertad. de la libertad. Voy a hacer un énfasis ahí antes de seguir leyendo. El pecado trajo esclavitud. No hay libertad fuera de Cristo. Donde está el Espíritu de Dios, Hay libertad. ahí hay libertad. A veces nosotros creemos que somos libres por nuestra doctrina, pero nuestro estilo de vida, por el pecado, muestra una esclavitud. Otra cosa. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, como nos pasa a mayoría, que después que se acaba el culto, ¿y cómo estuvo? Muy bueno. Ah, ya, no me acuerdo más nada. No me acuerdo de... Sino una hacedor de la una obra. prédica poderosa. ¿Y de qué Exactamente. No me acuerdo. Este será bienaventurado en lo que hace, es decir, que le va a ir bien. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Wow. Y él lista: visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ay. Primero, tomar en cuenta. Vamos a suponer que tú eres Pablo y yo soy Pedro. Por lo que tú me estás reprendiendo a mí,
no es porque yo use el cover del teléfono verde, sino porque cuando llega alguien lo tapo. Wow. Entonces tú no estás reprendiendo el cover, sino la acción de alguien que está mostrando que no anda en libertad, sino en esclavitud, que no anda en claridad. Entonces, la mayoría de las iglesias estamos divididas es por esta subjetivación de Cristo, donde cada quien toma una revelación de la palabra y lo establece como bueno y válido. Sí. Y voy a hacer una serie de preguntas ahora para que las personas puedan cuestionarse, puedan entrar en reflexión. Claro. Donde yo me congrego o donde yo pertenezco, usted que nos está mirando, la iglesia donde usted pertenece, todo lo que hace es realmente bajo la luz de la palabra. Me explico. Son 5 dedos que tiene mi mano. Una puede estar pintada, otra no. Una puede estar rota, otra sana. Una puede estar que nunca le haya pasado un esmalte por encima. Pero al final de cuentas, ¿son manos distintas? No. Son los 5 dedos de mi mano. De tu mano. Ahora bien, lo que le pasa a un dedo no lo va a sentir la mano, lo va a sentir yo completo. El cuerpo. Cuerpo completo. ¿Qué es lo que pasa en este tiempo? Yo te digo a ti, no puedes usar esa pulserita. Por la palabra, donde tú me muestras eso. No hay. Ahora, pero tú te crees que eres superior a mí porque tú usas pulserita y yo no. Y ya tú me tildas como de fatuo. Wow. Ahora, se nos olvida la multiforme gracia de Dios. ¿De dónde Dios te sacó a ti? ¿De dónde Dios me sacó a mí? Hubo una ocasión, y aquí hago una anécdota, entre paréntesis. Hubo una ocasión que una mujer estaba predicando en el hospital. Y otra sierva, vestida con un poquito más de pudor, le dijo, usted no puede predicar así, porque tenía un short, no un short, una bermuda. Una bermuda. Un capri y una blusa de tiro. Él le dijo, mire, usted no puede predicar así, no sea sinvergüenza. Él dijo, sierva, usted no me conoce de donde yo vengo. Esta es la ropa de mayor santidad que yo me he puesto en mi vida. Porque lo que yo usaba antes eran unos shorts que se me veían los glúteos y un brasier, un sostén que me cubría el busto, más nada. Ya. Yo ponerme una blusa a tiros o de tiros y un capri, eso es lo más cubierta que yo he estado en mi vida. Wow. Ahora, la sierva, que probablemente estaba vestida con un poquito más de pudor, Dios la sacó de la promiscuidad y ella tiene que cubrir su cuerpo porque el Espíritu Santo la reprende. ¿Por qué? Porque la intención de su corazón al ponerse una prenda no es qué bonita me veo, sino cómo me verán los hombres. Exacto. Ahora, una lo hace para Dios y otra no lo hace para Dios, pero sigue siendo para Dios. ¿Me doy a entender? Claro. El problema está cuando yo entiendo que no puede ser que yo sí coja lucha y tú no. A ti hay que ponerte algo que te impida llegar a la gracia tan fácilmente, porque es que a mí me está poniendo difícil. Entonces queremos acomodar a la gente a como yo. Ahí. O sea, al yo. Que ya no es Cristo, ahora es como yo me siento. Por como eso, yo vea las por cosas. eso tú ves personas que dicen, yo pertenezco al concilio tal. No te dicen que la iglesia es Jesucristo. Aquí contextualizamos de qué iglesia somos porque estamos de un podcast y tenemos que contextualizar zona, área, lugar, etcétera. Exacto. Pero yo conozco mucha gente que tiene que decir el concilio dónde es para que puedan saber quién es. Que puedan. Cómo piensa. O sea, que el concilio es quien determina tu fe. Quién eres y cómo piensas. Wow. No Cristo. Por eso es que tenemos mucha gente siguiendo concilios y religiones, siguiendo iglesias que no cuestionan lo que hacen. Y un pastor que te diga, no cuestione lo que yo hago, es un pastor narcisista. Sí. Claro que tú tienes que hacer sano juicio de lo que tú estás, de lo que tú estás profesando. Porque yo puse todos los ejemplos de las 4 ordenanzas. Porque mayormente por eso es que hay tanta división en la iglesia. Nosotros seguimos muchas cosas como una doctrina del evangelio de ordenanza de Cristo. Seguimos muchas cosas menos Ahí al voy. autor de... Jesús habla de las ofrendas, pero para la iglesia del Nuevo Testamento no se habla de diezmo. Eso es algo del judaísmo.
Y no estoy diciendo que diezmar es malo, no es Claro. malo, es bueno. Ahora, usted no puede decirle a la persona, venderle un misticismo que porque no diezme se lo va a llevar el diablo, y perdona el término. Wow. Es un misticismo, porque eso no está en la palabra. No dice que tu bendición depende de eso. Incluso el diezmo no fue una proposición de Dios para el hombre, fue del hombre para Dios. Del hombre para Dios. Lo vemos en Jacob Y en Abraham, que fue el primero. y en Abraham, que fue el diezmó. primero. Yo soy yo diezmo y me encanta diezmar. Ahora, a mí me enseñaron que el diezmo es para beneficio de la iglesia, Claro. porque colabora en las obras de Dios. Para el Y que ensanchamiento Dios del reino. ama al dador alegre. Y que Dios honra a los que le honran. Ah, eso es verdad bíblica. Pero no misticismo de que es tu semilla y tú siembras en buena tierra. No. Es que Dios honra al que le honra y que Dios ama al dador Y alegre. fíjate que cuando Jesús fue, estaban en el templo y estaban hinchando. Ajá. La que sorprendió a Jesús Exactamente. fue la viuda de las dos blancas. La pobrecita. Entonces, Así. ¿por qué ella sorprendió a Jesús? Si habían otros que estaban dando lo que correspondía, y estaban Exactamente. dando de lo que les sobraba. Lo que sorprendió a Jesús fue que esta mujer echó, no tanto porque echó todo su sustento, sino que lo hizo con una conciencia clara, con una fe clara de lo que ella estaba haciendo. Y eso que tú dijiste de conciencia plena es real. Porque las dos blancas en ese tiempo representaban a la viuda porque fue el sustento que le dejó su marido. Wow. Las dos blancas están hablando hasta de la dignidad Claro, de ella. tremendo. Ahora, ¿cuál es el detalle con eso? ¿Y por qué estoy mencionando que estos son temas sensibles? Sí, Pero los estoy mencionando con tal libertad porque hay que hablar la verdad. claro. Entonces, la hermana Shalom dijo que no diezme, no. La hermana Shalom está hablando de que no se puede llevar, y perdón que mueva así el micrófono, a un misticismo, sino que Dios honra al que le honra y que Dios ama al dador alegre. Amén, amén. Pero no porque, pero el detalle está en que hay concilios que si tú no diezmas no te dan una posición en la No te iglesia. dan una posición. Si tú no diezmas, tú no calificas para subirte al altar. Ahí vamos, altar. Wow. ¿Qué es un altar? Altar, plataforma, escenario, como lo quieran llamar. Es altar porque es consagrado a Dios y porque decimos que quien sube al altar tiene autoridad moral para hablar Claro. y enseñar. Ahora bien, se supone que nosotros somos templo del Espíritu Templo del Santo. Espíritu Santo. Y en nuestro corazón hay un altar. ¿Por qué? Porque allí se sacrifican los deseos, las intenciones para Wow. obediencia a Dios. Ahora, fíjate cómo todo se está resumiendo en moralidad, conciencia y sacrificio y obediencia. Pero no porque un pastor o una línea religiosa Te lo demanda. me lo dictó. ¿Por qué? Tenemos en esta, al menos aquí en República Dominicana, en esta generación, 4 líneas de la iglesia en la cual podemos decir que está dividida. Sí. No quiero tratar el tema superficial, hay que profundizar, aunque sea un poquito. La iglesia moderna, la libertina, la conservadora y la sana doctrina. Ay, 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 ay. Bueno, Son 4. la sana doctrina. El problema de las 4 es el mismo, que creen que están bien. Y no van a estar bien, porque siguen siendo 4 líneas. Cuando sea una línea, estaremos bien. Amén. ¿Por qué? Yo estoy compartiendo contigo. Yo tengo amigos de la sana doctrina y yo tengo amigos conservadores. Y tengo amigos libertinos. De todos lados. Entendiendo que cada uno tiene una gracia de Dios diferente manifestada en sí. Y que Cristo hizo una transformación en cada uno de manera individual. Claro. El que hace una cosa para Dios lo hace y el que no para Dios no lo hace. Ahora eso no habla de santidad. Que ahí debemos estar claros. Claro. No porque tú te tomas tu botella de ron con amigos en la universidad y nunca le predicas. Esa es su forma, pero eso no habla de santidad. Eso no habla de una acción que glorifique al Padre. Lo que debemos procurar todos es que cuando Cristo venga, Él recoja su iglesia. Amén. A final de cuentas, no es ni libertino, ni libertado, ni moderno, Ni ni ninguno. sana doctrina, ni conservador. Yo te puedo hablar, a grosso modo, rápido, el problema de las 4 en ese sentido. El que promueve el libertinaje. Se le está olvidando la parte donde Pablo dice que si a tu hermano le dé ocasión de Le caer dé eso que ocasión de tú caer. haces, que no lo haga. Y tenemos tantos libertinos que en las redes lo publican y lo hacen de maldad. Wow. Como decimos aquí en Dominicana, apostar. En otras palabras, el libertino vive
más para sí. Y no es problema que tú vivas para sí. Si en ese sí está Cristo. El problema es que la comida que tú te comes, que a mí no me edifica, tú te la comes para que yo vea que sí. Y tú tienes que aguantar. Para retregarte en la cara. Ese es el primer problema. Y lo vemos en las redes sociales. ¿Por qué sube la foto con fulano si tú sabes que eso le va a ser ocasión de caer mucho? No, porque es mejor sostener mis redes sociales y que la gente y agradar al mundo que yo cuidar a los hermanos de la fe. Tremendo. Tenemos a lo moderno en ese sentido. ¿Cuál es el problema del moderno? Que critica mucho al que es conservador o al que es sana doctrina. Se burla. Que son extremistas. Hace escarnio y lo promueve con el inconverso. Sí. Y se supone que al inconverso tú tienes que hablarle de Cristo. Claro. No hablarle en contra de tu hermano. El conservador, ¿cuál es el problema? Se suprime el pecado, no se saca. Por eso tú ves que la mayoría de los conservadores, cuando se descarrían, hacen todo lo que en la iglesia decían que no se puede hacer. Lo hacen de maldad. ¿Por qué? No, lo que pasa es que ese pecado nunca fue sacado. Nunca fue sanado, exactamente. Fue suprimido para guardar una apariencia. El problema del de la sana doctrina, que es un radicalista al punto de romper casi todos los puntos bíblicos. Llama fatuo a su hermano cuando la Biblia manda que no, ya para ir cerrando. Llama fatuo a su hermano cuando la Biblia dice que no. Promueve cosas que no son puntos salvíficos en la Biblia. Ahí voy. Jesús decía, sean como yo, mansos y humildes. Al momento de hablar, de expresarse, no muestra ni mansedumbre ni humildad. No se nota. Ahí están las 4 divisiones actuales. Sí. Ahora, si nos vamos fuera de un contexto de tierra dominicana, tendríamos que ampliar un poquito más, pero mayoría se resume, ya para cerrar, en que parece que es muy fácil seguir a Cristo. Así como él lo dice, que su yugo es fácil y ligera su carga. Y hay que poner cargas en las personas, porque donde Dios me sacó a mí, tú también tienes que pasar trabajo. Tú también tienes que pasar lucha. 4 ordenanzas que Cristo dejó. Arrepiéntete, bautízate y conviértete. Bautízate. Pero antes de bautizarte, yo como concilio veo si tú estás casado, si tú esto, si tú aquello. Y digo el casamiento porque es lo principal. Entonces, tú te arrepientes y te conviertes. Pero cuando tú vas del, no te puedes bautizar. Pero cuando tú vas del paso a salvación, a bautismo, te entra en la mano con la línea de estatutos que establece el concilio. Cuando la cena del Señor, tú no la puedes celebrar en tu casa porque aquí el pastor que debe. Pero la Biblia te dice que cada vez que tú tengas memoria de él, porque tú eres cuerpo de Cristo, tú eres iglesia. Y por el mundo y predicarle el evangelio, no, eso es para los evangelistas, para los. Hagan discípulos, se reunió fulano con fulana y están dando célula en su casa. Ay, no, eso no lo autorizó ni el pastor ni el concilio, están en rebeldía. Pero la Biblia me dice que haga discípulos. Entonces, al final de cuentas, la división dentro de la iglesia es por la subjetivación de Cristo. Wow. Tremendo. O sea, yo creo que tú has dado en el clavo de todo, o sea, de todo lo que estamos viviendo actualmente. O sea, son cosas que todo el que nos está escuchando ahí se ha podido dar cuenta, porque no es algo que está ajeno, es algo que se está viendo hasta en las redes sociales, sí. La gente lo está viendo. Y qué pena saber que los inconversos, como dije hace un rato, cuando comenzamos, están viendo todo eso y que eso está siendo para ellos una piedra de tropiezo para ellos no venir al camino. Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que la manera en cómo el mundo va a creer es cuando vea una iglesia unida. Es cuando vea que ya yo deje de creerme que yo sí, que fulano no. Eso va a suceder. ¿Tú sabes por qué? Porque a la gente se le olvida que Cristo viene, claro, y que la iglesia será perseguida. Tremendo. Cuando la iglesia mira que te lo estoy diciendo hoy, cuando tú te veas en persecución con alguien que no comparte tu misma filosofía religiosa, tu moralidad tendrá que ser confrontada. ¿Qué será más importante? ¿Ayudar a mi hermano o defender la falda y las argollas? Tremendo, tremendo. Bueno, habrá que ver ese momento para uno decir, Señor, ¿en qué nosotros estuvimos perdiendo el tiempo? Cuando pudimos haberlo aprovechado y haber ensanchado. Miren,
es que si nosotros nos unimos como cuerpo, no va a haber nada que nos detenga. Así es. Nada nos podrá detener. El reino de Dios se va a establecer de una manera impresionante. Incluso me apasiona cómo el apóstol Juan termina el Apocalipsis en uno de sus versículos finales, que dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. En otras palabras, cuando la novia se una, vamos a poder tener una combinación tan profunda con el Espíritu Santo que vamos a desear tan profundamente la venida de Cristo que Él vendrá. Así es. Él vendrá. Así es. Entonces, de eso se trata. Se trata de que somos un cuerpo, que aquí no importa que tú seas chino, que tú seas moreno, que tú seas rubio, que tú seas aquí todos somos lo mismo para Dios. Sí, Dios no tiene diferencia. Entonces, algo que siempre me ha llamado la atención es que, y con esto cierro también, es que a veces vemos en una misma calle que hay diferentes iglesias. Sí. Y muchas de ellas tienen la misma doctrina, pero no se unen. ¿Por qué? Porque fulano no quiere ceder su posición. Fulano no quiere el ceder orgullo. su puesto. Ah, si yo me uno con ese pastor, entonces yo me voy a tener que rebajar. ¿Quién se va a rebajar? Él o yo. Entonces rebajar, qué fuerte. No quieren ceder su posición de orgullo, su posición de mandato, su posición de jerarquía. ¿Quién se ve para la gente? Exactamente. Y si nos fijamos en las escrituras, en Corintio había una iglesia. En Éfeso había una iglesia. Sí. En Gálatas había una iglesia. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué en el Quiqueya no puede ser una? Y eso que tú dices del orgullo limita el correcto crecimiento de la iglesia. ¿Por qué digo correcto crecimiento? Porque a veces exteriorizamos el crecimiento, cantidad de personas. Y se nos olvida que el crecimiento es integral. Y esa integridad o integralidad debe mostrarse en personas aptas e irreprensibles delante de Dios. Amén. Moralmente correctas y que sean un ejemplo para el mundo, que sean un ejemplo para la sociedad. ¿Por qué para la sociedad? Porque nos quejamos que el mundo nos critica. Claro que nos va a criticar, porque nosotros somos las personas que le estamos diciendo cómo deben vivir, cómo deben actuar. Si tú me estás diciendo cómo yo debo actuar, yo voy a ver quién tú eres, cómo te conduces. Y que Cristo dijo en la gran comisión, enseñándole que guarden todas estas cosas que os he mandado. Así. O sea, ya cuando nosotros entramos en ese plano de enseñarle a la gente, ahí entonces la gente va a ver si verdaderamente nosotros somos un referente. ¿Y por qué? Ya para terminar, la integralidad del crecimiento en ese sentido. El crecimiento debe ser integral, porque yo prefiero que no haya un cabecilla de representante, sino que vamos a poner un cuerpo de pastores en una zona. Exactamente. Porque eso permite incluso que se dediquen más a las ovejas. Así es. Porque a veces tenemos pastores con muchísimas ovejas, pero ni delegan. ¿Por qué? Porque Yetro aparece, pero resulta que Yetro es sacerdote de Madián. Yo no lo puedo escuchar. Porque Yetro me va a hablar desde la experiencia, no desde la revelación. Entonces yo soy el Moisés que abrió el Mar Rojo. Moisés nunca se jactó delante de Yetro, sino que dijo, yo te voy a escuchar. Hizo lo que Yetro había mandado. El mensaje y le fue bien. Porque imagínate que Moisés no se hubiera llevado, se hubiera explotado. Ahí voy. Entonces tenemos muchos pastores cansados, agotados, que no se dedican a la iglesia por no saber delegar. Y tenemos entonces un crecimiento dentro de la iglesia que no es integral. Se resume a la cantidad de euforia que hubo en un servicio eclesiástico. Pero cuando tú vuelves a tu casa, es la misma realidad. Se enseña un lenguaje de fe para con la iglesia, pero no un lenguaje de fe para con tu vida. Y termino diciendo, y es que Dios tiene porción para todos. Así es. En Dios no hay escasez, señores. Dios tiene porción para todo. Y si Dios quiere levantar a alguien, lo va a hacer. Entonces, si Dios tiene porción para todo, no nos sintamos mal porque Él esté usando a fulano de tal, porque esté levantando a mi hermano, porque esa es la idea. Incluso, ¿saben qué? Que cuando Dios levanta a mi hermano, eso es una promoción también para mí. ¿Por qué? Porque Eliseo, cuando Elías le dijo, si tú me ves, cuando yo fuere tomado de ti, entonces tú puedes recibir la doble porción. Y perdona que te dé un fundazo en pleno video, pero hasta el término promoción es un ejemplo del marketing ministerial que superpone a uno que es elegido y otro no, y eso no es ser iglesia. Entonces él le decía, tú me ves. Y ahí Eliseo comenzó a desear que él fuera subido, porque así él iba a recibir la doble porción. Entonces, cuando yo anhelo que mi hermano suba, eso también garantiza que yo suba también. Entonces, cuando tú quieres que
que tú quieres jalar el crecimiento de tu hermano y que quiere opacar a tu hermano, tú también estás retrasando tu crecimiento. Entonces, mientras más nos empujemos el uno al otro, más crecemos también. Pero como si tú cuerpo. te fijas, ese empujamiento y déjame crecer se resume al ministerio y eso no es salvación. Claro, Porque el ministerio lo tenemos como un fin de las cosas y es un medio. claro. Es un medio para salvación. Para servir. Porque al final de cuentas, dones y ministerios son para el servicio de la iglesia, para edificación, del cuerpo de Cristo. Pero a fin de cuentas, ¿para qué es eso? Para salvación. Para salvación. Entonces, cuando tú te pones a ver y tú, desde un plano amplio a nivel bíblico, tú no estás impidiendo la promoción de tu hermano, tú estás impidiendo salvación. Wow. Entonces tú te vuelves como un usado de Satanás dentro del cuerpo de Cristo. Porque tú, con tu egoísmo, con evitar el crecimiento de tu hermano a nivel de ministerio, porque eso no implica que tú vas a limitar su crecimiento espiritual, no implica que tú vas a impedir que se salve, no implica, o sea, eso no implica nada. Nada más que simplemente no dejarte fluir como ministerio. Wow. Pero entonces yo estoy siendo un emisario de las tinieblas, porque al final de cuentas tu ministerio es para traer más personas para Cristo. Entonces yo estoy impidiendo que tú traigas más personas. Wow. Entonces cuando tú le planteas a la gente la realidad así cruda, tú le haces ver que al final de cuentas esto de promoción, ministerio, dejarme salir, que es mi turno, que no es tu turno, es un marketing vago dentro del cristianismo. Sí. Eso no es salvación. Tenemos que hacer una segunda parte porque está muy bueno y tenemos que hablar en la segunda del celo ministerial. Ay. Entonces, yo creo que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Ha sido un buen tema. Chalón, gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. De verdad que Dios te usó para desglosar este tema. Y yo sé que todo el que nos vio, nos esté escuchando, Amén. Ha sido edificado. Yo sé que algo va a poder sacar de esto para que dejemos la chercha ya, Señor, y nos volvamos como Dios quiere que seamos. Así es, que un solo iglesia. Cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Así que esto fue Radicales Podcast. Recuerda suscribirte, compartir esta transmisión, este video. Amén. Y activar siempre la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Bendiciones.